con harto tema que vale la pena destacar, y es una dupla que hace tiempo no teníamos sentada aquí en el estudio, y le agradecemos el que nos acompañe nuevamente, porque sus miradas nos ayudan también a comprender y nos agregan puntos de vista a reflexionar también sobre el momento en el que estamos. Jorge Navarrete, Pablo Larraín. Jorge Navarrete, abogado y columnista; Pablo Larraín, economista de la Universidad de Chile. A ambos, gracias por estar aquí. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días, ¿Se recordar acuerdan que la última vez que Eso estuvimos mismo juntos quería recordar fue el yo. viernes 18 El viernes de octubre. 18 de octubre. Así que yo A espero lo mejor que ahora con esto termina. Es un Eso, ciclo. eso quería preguntar yo. o se agrava. O solo esperamos que después de esta Sí. conversación no se desaten Sí, motivos yo acontecimientos. me estaba acordando de lo mismo. Tú no estabas, Juanma, estaba enfermito en hace minutos. Estuve yo con estos dos queridos Enfermito, panelistas. suena tan mal. Estaba ahí, estaba Enfermito. enfermo, ya, estaba, pero se estaba enfermo. Po. ¿Sí? Yo soy enfermo. ¿O estabas de vacaciones? No, No, está. Bueno, da lo mismo, pero ese día 18, que fue el día en que Chile cambió, digámoslo, independiente, no le pongamos si despertó, cambió. Estuvimos acá conversando y los temas fueron lo que estaba pasando en el Instituto Nacional, ¿verdad? Los desacuerdos de las desavenencias políticas, el clima que había, que estaba enrarecido, pero ¿alguno de los dos se imaginó que íbamos a terminar Alcanzamos a hablar del metro, porque de las evasiones en el metro? evasiones y ya había Vandalizaciones algo, de torniquetes sí, y cosas había así. violencia en el metro en esa mañana. Pero hicimos una asociación que más bien tenía que ver con lo del Instituto Nacional que con un problema país mucho más profundo, digamos. Claro, hoy día uno mira lo del Instituto Nacional probablemente como un preámbulo de lo que podía venir que nadie vio en ese minuto. Esto no lo planteo para que nos hagamos ni autocríticas ni mea culpas de lo que no vimos, porque el que diga lo contrario está mintiendo. O sea, aquí, de verdad, ese día viernes 18 nadie se imaginó que iba a pasar lo que pasó. O sea, de todas maneras. Pero ya ha pasado el tiempo y estamos en una etapa que bueno, yo creo que están cambiando algunas cosas, pero todavía hay un montón de incertidumbre, hay un montón de dudas. Pero por lo mismo es interesante la mirada del proceso que ustedes tienen, y ya hablaremos de lo que creen que viene. Pablo. A ver, yo creo que esto está empezando por lo menos a decantar en algunos aspectos. Eso no quiere decir que nadie puede proyectar hoy día el futuro con respecto a que no vaya a haber nuevos episodios, que esto tome fuerza de nuevo. Pero está decantando desde un punto de vista, yo creo que de violencia ha ido decantando. Los efectos económicos han ido decantando y se empiezan a sentir. Yo creo que la locución que hace Marcel ayer es bien, o sea, que esto venga de alguien del ala socialista además, hace y diga algo tan fuerte como que hay un escenario que él no lo considera absurdo, sino que un escenario posible en el cual, ¿cierto?, con un empleo de 10% que se mantenga, desempleo de 10% que se mantenga en el tiempo, cosa que no sería raro que así fuera, y con una inflación de si escala a 6%, hubiese cierto retroceso en lo que se ha ganado en igualdad, o un retroceso en desigualdad de 27 años. Una cosa muy tremenda lo que dice, sobre todo en la paradoja de que esto, ¿cierto?, fue interpretado como todo un movimiento que surge a partir de la desigualdad. Entonces, yo creo que estamos en un momento bien complicado porque los efectos, o sea, durante estos casi, no sé, 40, 45 días, ha habido mucha consigna, ha habido mucha frase, mucho eslogan, la idea de que, bueno, quizás hay que crecer menos, pero vamos a ser un país más digno, todo ese tipo, digamos, de frases que suenan muy bien. Pero cuando eso se trasunta en desempleo, cuando eso se trasunta en mayor desigualdad, cuando eso implica menor crecimiento hacia adelante, cuando eso implica violencia violencia política validada por algunos sectores, cuando eso implica temor para invertir, temor para consumir, bueno, estamos en un país que
puede haber sido dañado estructuralmente por esto. Y eso yo creo que de alguna forma las distintas fuerzas, tanto políticas como sociales, lo empiezan a sentir hoy en día. Jorge. Tiendo a estar de acuerdo con Pablo. Efectivamente, me parece que vivimos un momento extraordinariamente frágil, en el sentido de que después de demasiadas semanas de incomprensiones, descoordinaciones, inconsistencias por parte de la clase política, que era la principal llamada a dar una respuesta y a salir a contener y encauzar esta crisis, pareciera que con todas las definiciones que aún existen pendientes, empezamos a salir. Empezamos a salir con un acuerdo económico y social probablemente insuficiente a la luz de las demandas, pero que apunta a ciertas preocupaciones más bien básicas de un conjunto importante de la población, y que además constituye una señal política de que efectivamente la clase política puede ponerse de acuerdo de cara a resolver buena parte de los problemas que asisten a los ciudadanos. Se encausa además por un acuerdo político institucional que significa mostrar un itinerario para efectos de poder discutir. Aunque hayan cerrado sin acuerdo Aunque hayan proceso cerrado constituyente sin ahora. acuerdo lo de la comisión técnica, lo resolverá el Congreso. Insisto, hay muchas preguntas sin respuesta. Vamos a tener que tener tolerancia a la frustración. Esto va a ser lento, largo, con sobresalto y extraordinariamente doloroso, como apuntaba Pablo, especialmente para la gente más modesta, que va a pasarlo muy mal durante los próximos meses y probablemente años. Y quizá el desafío pendiente, que es la base de ambas, me parece a mí, es recuperar la tranquilidad, recuperar el orden público, pacificar los ánimos sobre la promesa, y por eso quizás más que de poner una suspensión de la movilización social, sobre la promesa de que efectivamente se tuerce el camino en el mejor sentido de la expresión. Yo simplemente, no sé si a esta altura una predicción o una esperanza, quiero creer que todo este dolor, que toda esta frustración, que toda esta pena que nos ha embargado a todos y que va a afectar especialmente, insisto, a la gente más modesta, que valga la pena. Y eso es tener un país mejor en 2 o 3 años más. Ahora, Pablo, Jorge, ambos hacen referencia a cómo nuestras instituciones están operando. Y se escucha decir harto que efectivamente están funcionando, como bien dice Jorge también, probablemente van a provocar ciertos grados de frustración porque las cosas van a ser lentas, en parte por burocracia, pero en parte porque en los procesos de acomodo, de tener que cambiar o dejar ciertos dogmatismos por una parte, ideologías por otra de lado. Al mismo tiempo, sin embargo, hay quienes están cuestionando muy fuertemente el hecho de que no hayamos podido controlar la violencia. Entonces, cuando discutimos si las instituciones están funcionando, es si todas las instituciones están funcionando. A ver, yo creo que nadie está obligado a lo imposible aquí. Cuando uno ve las cifras son muy impresionantes, porque uno da la sensación de que Carabineros y la PDI hubiesen detenido a poca gente, pero yo por lo menos lo último que leí y escuché es que habían detenido a 30.000 personas. 30.000 personas es mucha gente. ¿Ah? Es mucha gente. Y eso significa que si uno hace cualquier métrica, habrán detenido a 30.000 de uno cada 5 que estaba en alguna actividad de este tipo. O sea, es realmente, o sea, han estado sometidos a niveles de presión más allá de lo que cualquiera consideraba que era posible. Y si uno ve que de esos 30.000 hay un 80% que tenía algún tipo de condena previa o había sido detenido antes, aquí nos hemos encontrado, digamos, tampoco esos 30.000, o sea, además están los manifestantes pacíficos, pero de esos 30.000 que han sido detenidos, hay 25.000 que habían sido detenidos antes. O sea, aquí se ha enfrentado a organizaciones criminales, derechamente, y Carabineros en todo Chile creo que son 60.000. De los cuales, no sé, 20.000 serán de escritorio, habrán 40.000 en la calle, en todo Chile. Entonces, yo creo que efectivamente la violencia ha durado mucho,
Carabineros ha mostrado muchos ripios, yo creo que eso nadie lo puede desconocer. Ha atacado a gente que no correspondía. Han pasado muchas cosas, pero yo creo que la magnitud de lo que se ha vivido, claro, nuestras policías no estaban preparados para eso sin duda, ¿no? A propósito de lo mismo, y también Jorge hace una referencia, yo creo que aquí podemos tener más que matices, y creo que hay un nudo acá también que está en el eje de la conversación. ¿Cuál es la forma para terminar con la violencia? Te lo pregunto porque ese es el imperativo hoy día, ¿verdad? Es el llamado que todo el mundo está haciendo. Pero hay diferencias súper grandes en la forma de hacerlo. Hay gente que considera que solo a través de la represión, en el extremo, eventualmente sacando militares a la calle de nuevo. Hay gente que considera que solo se va a lograr el momento en que el gobierno haga el anuncio de una agenda, lo que se llama hoy día en esta carta que se publica transversal en el Mercurio, una suerte de agenda por la dignidad, ¿verdad? Que cuenta no solamente de temas de corto plazo, sino que también de los famosos temas estructurales, que tenemos a un número importante de voces que ha sido bastante comprensiva del gobierno y de las demandas, reclamando por esa agenda estructural. Hay quienes consideran que mientras no terminemos con el proceso constituyente completo, esto no va a terminar nunca. Otros consideran que, hay una larga lista de fórmulas para terminar con la violencia. ¿Cuáles creen ustedes o cuál creen ustedes que es la más efectiva? Lo que pasa es que yo creo que es importante, y me extraña que no se haga de cara a este fenómeno, distinguir qué nos estamos enfrentando. Cuando uno habla de la violencia, no habla de una sola cosa. Probablemente habla de tres distintas, simplemente para simplificar. Tenemos una violencia más bien organizada, antisistémica, menos propia de un estallido social y más propia de un estallido antisocial, que estuvo en los orígenes de conflicto y que lo ha ido acompañando esta distinta fase. Me refiero a grupos más bien anarquistas, ligados algunos a la ultra, en los colegios, las universidades, lo que se ha mezclado con barras bravas, en fin. Tenemos un segundo tipo de violencia que es completamente distinta, no me gusta ocupar esta palabra, pero para efectos del tiempo, la del lumpen. Lumpen no solamente popular, sino de clase media. El pillaje, el vandalismo, muy propio de situaciones de caos donde personas que aparentemente normales aprovechan la oportunidad en estas circunstancias para hacerse no solamente artículos de primera necesidad, sino como hemos visto de lavadores y televisores en 4x4. Y ese fenómeno además muy acompañado, muy alentado, muy protegido en las comunas periféricas por el narcotráfico. Y tenemos un tercer tipo de violencia que es el que más me preocupa, que es esa violencia de aquellas personas que no tienen nada que perder, que hace mucho tiempo sienten que están fuera del sistema. Ahí están los 500.000 cabros que no trabajan ni estudian, ahí están los egresados del Sename, que paradojalmente ven en esta mitificación de la primera línea una suerte de sentido de pertenencia. Por primera vez se sienten parte de algo, aunque sea apiedrando a carabineros, destruyendo la propiedad pública. Están privada. ocupados y pertenecen. Y por lo tanto, entonces, cuando uno mira estos tres fenómenos, empieza a entender más o menos lo básico. Para el primero, se requiere mucha inteligencia. Para el segundo, es más bien una cuestión estrictamente policial. Y lo tercero, evidentemente, debe ir acompañado con mayor política pública, especialmente política social. El acatamiento que tienen los ciudadanos respecto de las normas de una comunidad política no estriba en el miedo a la sanción, sino a la legitimidad de las mismas. Y por lo tanto, este desborde, estos mayores niveles de desorden, esta masividad de la cual hace referencia Pablo, tiene justamente que ver con un problema de legitimidad. Y por lo tanto, el uso de la fuerza socialmente organizada por parte de una comunidad política, que es absolutamente indispensable, acompañado de una política social sustantiva y una demostración de que efectivamente hay un entendimiento del problema, es lo que yo creo contribuye a la legitimidad. Pero, como las confianzas están tan en el suelo, como tantas veces se han hecho estas promesas y tantas veces se han incumplido, nuestra mayor dificultad es que no sé si tenemos otra oportunidad y por lo tanto se va a suspender la violencia hasta que se tomen las decisiones, o por el contrario, se van a mantener los niveles de violencia hasta que se vea que efectivamente las cosas cambiaron. Ahora, muchos teorizan que no importa lo que anuncie la autoridad, no importa el acuerdo al que arriben, no importa lo que se ponga arriba de la mesa, hay focos de violencia que se van a mantener de forma inevitable, claro, irreductible, y que es probablemente ese uno de los grandes dilemas. Sí, bueno, yo creo que es así. Yo creo que aquí todo lo que se haga en avances de un punto de vista político, de un punto de vista social, de un punto de vista de reforma, de un punto de vista de constitución, lo que hace, y yo creo que es muy importante,
y es que la gente que salió legítimamente a manifestarse diga, bueno, esto está avanzando y me quedo en mi casa y le digo a mi hijo o mi hija que ojalá se quede también. Y aquí obviamente los narcos y su séquito o las bandas de crimen organizado, lo que pasa en el área social o en reformas o lo que acuerden los políticos les importa poco y nada. Pero si quedan ellos solos en la calle, si no tienen al manifestante pacífico al lado, bueno, la posibilidad de actuar, la posibilidad de ser identificado, la posibilidad de ser rastreado aumenta. Y cuando eso aumenta, bueno, los tipos se esconden también. O sea, aquí la posibilidad de los narcos actuando siempre estuvo, ¿ah? Y no lo hacían porque si lo hacían iban a ser atrapados. Yo creo que lo que ha empezado a pasar hoy día es que han empezado a detener más gente porque empiezan a estar más solos. Las manifestaciones son más pequeñas y la violencia con ellos se va apagando. ¿Qué responsabilidad le atribuyen ustedes? ¿Responsabilidad le atribuyen a la Mesa de Unidad Social? Se lo pregunto porque la última vez que convocaron a un gran paro nacional fue el segundo día más violento desde que partieron estas movilizaciones, que fue el día martes 12 de noviembre. 2 días después tuvimos el acuerdo por esta nueva constitución. Y ahora derechamente están llamando a la desobediencia civil porque no les gusta la ley antisaqueos. Jorge Navarrete, Pablo Larraín, ¿qué responsabilidad tiene la Mesa de Unidad Social sobre lo que ocurre en las calles? En el entendido de que cualquiera comprende que cuando uno convoca un acto masivo, yo no da lo mismo, siempre pienso, si yo hago un cumpleaños masivo y tengo invitados que sé que van a provocarle problemas al vecino, que le van a tirar botellas para el lado, que generalmente es lo que pasa en mis cumpleaños, y que les estacionan arriba de su pasto, al día siguiente voy y pongo la cara, pero no asumen que también sus convocatorias terminan provocando estos efectos colaterales. Bueno, eso es un problema antiguo en Chile y tiene que ver con una cierta responsabilidad y conciencia de cuáles son los bienes colectivos y que una cosa es no asusar y no instigar la violencia y otra cosa es tolerarla o ampararla más que por las acciones, por las omisiones. Aquí yo tengo la sensación que en general en esta crisis nadie ha dado el ancho y creo que en este caso la mesa social lo que ha contribuido y es mi mayor reproche es una cierta intransigencia a un maximalismo de cara a un esfuerzo enorme que se está haciendo, obstruccionismo respecto de la posibilidad de acordar, de avanzar, con graves consecuencias incluso que afectan a las personas que ellos dicen representar. Y de esa perspectiva, me parece a mí, es más o menos obvio que una cosa y llamar a una manifestación pacífica y no hacerse cargo de los hechos de violencia que ahí se generan. Y otra muy distinta es lo que estamos viendo durante estas horas, donde hay un llamado derechamente a incumplir la ley. Y a incumplir la ley a partir de una decisión que nos podrá gustar más o menos, pero una decisión adoptada por el órgano democrático que representa a los ciudadanos. Y esa es una tónica que en algunos grupos sociales se empieza a repetir. Y es la pretensión de que ellos, sin más prueba que simplemente su declaración pública, tienen más legitimidad representativa de un grupo de personas de la que tienen las propias que se eligieron a través de procedimientos democráticos, al punto tal incluso que a algunos le he escuchado la reivindicación de poder sentarse en esta futura asamblea constituyente, cualquiera sea su composición, no pasando a través del voto democrático y simplemente porque representan a un cierto grupo. Eso a mí me parece absolutamente fascista, de parte de ellos, de parte de empresarios que tuvieran la misma pretensión, de parte de académicos, de otro tipo de profesionales, porque estoy absolutamente convencido de que una parte significativa del problema que nos asiste es que estamos confundiendo la opinión pública con la opinión publicada. Y desde esa perspectiva tenemos que empezar a poner atención a lo que quiere la gran mayoría de ciudadanos. Y la única manera de saber exactamente eso de manera fehaciente es teniendo procesos electorales masivos de sufragio universal y ojalá con voto obligatorio. Pablo Larraín. A ver, para mí la Mesa de Unidad Social responde políticamente a los sectores más de izquierda del espectro, ¿cierto? Partido Comunista y los sectores más duros de Frente Amplio. Y
y al final uno ve que en el Congreso, porque uno se empieza a acostumbrar a decir cosas que suenan como, si uno las analiza, suenan raros, ¿no? Porque llaman a protestar por la ley antisaqueos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la ley antisaqueos, o sea, parece como un mínimo de convivencia, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que sin duda aquí hay sectores que han decidido azuzar esto, y eso tiene efectos, y yo creo que con eso hay que convivir. O sea, el PC está en la onda de aquí de echarle leña al fuego todo lo que pueda. La Mesa de Unidad Social es su vehículo para hacerlo. Y al final aquí lo que hay que apostar es a la masividad, o sea, que esta cosa se vaya diluyendo. Yo creo que hay que haber que convivir con eso, no queda otra. No se van a hacer responsables de los daños que se produzcan, y por tanto, bueno, es el mecanismo que tienen ellos para marcar presencia cuando a la hora de votar, que es lo que democráticamente la sociedad ha acordado, bueno, tienen pocos votos, ¿pa? Si por algo las cosas, digamos, se aprobaron masivamente en el Congreso. Un comentario como para ir cerrando yo creo que más de alguna vez hablamos de la necesidad que tenía el gobierno del presidente Sebastián Piñera de hacer un cambio de gabinete. En medio de la última vez que nos vimos y ahora hubo un cambio de gabinete, provocado justamente por el estallido y por la crisis social. A estas alturas, ustedes dirían, ¿se consiguen los efectos con este gabinete? ¿Hay un sello distinto? ¿Hay un cambio efectivo en el tono? ¿Esto le dio un poquitito más de aire al presidente Sebastián Piñera o lo ven tan ahogado como podía haberse visto antes, inmediatamente después del estallido, Jorge? A ver, yo creo que el cambio de gabinete a lo menos es la expresión del equipo político, y en el equipo político evidentemente incluyo el ministro de Hacienda, fue a la luz de los resultados completamente acertados, en el sentido de recuperar el sentido común, la importancia de la política, la relevancia del diálogo. Sin embargo, yo creo, y eso es más o menos obvio, que todos damos por hecho que este gobierno se acabó el 18 de octubre en el sentido de que sus propósitos originales eran incumplibles, y lo que queda de aquí en adelante es un proceso en el cual incluso de manera colegislativa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y también de manera transversal, buscando una mayoría de la clase política sin perjuicio de los grupos que se van a quedar afuera, como apuntaba Pablo, tratar de conducir el proceso de la mejor forma. Ahora, para ser bastante sincero, yo creo que el mayor acierto que ha tenido el presidente de la República es más bien haberse quedado callado y haberse escondido. Porque así como nosotros responsabilizamos un conjunto de personas de haber agravado la crisis, creo que el gobierno, a lo menos en su inicio, particularmente el presidente, contribuyó más o menos a lo mismo, aunque probablemente con intenciones y objetivos distintos. Y para muchos, y yo soy de los que cree eso, el presidente de la República hace mucho rato es más parte del problema que de la solución, y por lo tanto esa perspectiva, el que haya pasado a un segundo plano y que haya dejado que sean sus ministros o algunos líderes de la derecha los que encabecen este proceso, es lo mejor que podría estar haciendo. ¿Por qué dice que es más parte del problema que de la solución? Es decir, cuando un presidente de la República en menos de 10 días llama a la unidad nacional, dice que estamos en guerra, después pide perdón, cita al Consejo de Seguridad Nacional, no solo evidencia que no entiende absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, y que sus decisiones, que sus alocuciones generaban no solo mayor perplejidad, sino más angustia en un conjunto de personas que suponemos atributo a los gobernantes que permiten, más allá de lo que decía el resto de la población, conducir un proceso difícil. Ahora, eso fueron los primeros 10 días, estamos en el día 50. ¿Qué pasó en los 40 días siguientes con el presidente? Porque tú dices, es hoy más parte del problema que de la solución. Bueno, el ejemplo más evidente es probablemente lo que ocurrió hace 4 días atrás. El ministro de Hacienda hizo un paquete de anuncios de medidas muy importantes de 5.500 millones de dólares. Uno de ellos, de esos anuncios, era justamente el bono de 100.000. Por alguna razón de última hora, ese anuncio se le sacó el discurso del ministro de Hacienda y terminó siendo el presidente en una locución particular. ¿De qué terminamos hablando? Todos nos olvidamos del bono, empezamos a hablar de la letra chica del bono y de la polémica a propósito del restaurante que terminó siendo funado, donde se había hecho el anuncio. La agenda de Briones quedó en segundo plano. Entonces, yo creo que a esta altura es más o menos evidente que también por una cuestión incluso patriótica, que es una palabra que le gusta ocupar al presidente de la República, que ojalá
se quede más bien en su casa. Pablo Larraín. Pablo. A ver, yo creo que cuando uno valora lo que ha hecho Ignacio Briones, lo que ha hecho Gonzalo Blumen, lo que ha hecho la María José Saldívar, lo que ha hecho la Carla Rubilar, a uno no se le puede olvidar... Y Lucas Palacio. Y Lucas Palacio. A uno no se les puede olvidar, y yo creo que uno es injusto, si uno no recuerda quién los nombró. ¿Ah? Porque aquí está la decisión de Sebastián Piñera de nombrar a esta gente. A estos ministros, que han sido, creo que todos un acierto, creo que todos han dado con el tono, se han mostrado además muy competentes, porque no solamente hay un tono, sino que se han mostrado muy competentes, muy conocedores. A todos esos ministros los nombró Sebastián Piñera. Sin duda, yo creo que el presidente tiene dificultades comunicacionales serias para enfrentar el problema que estamos viviendo. No da el tono como reconoce la misma Rubilar. Le no cuesta dar el tono. No es un tipo afectivo, no es inspirador, y eso se ha notado y ha hecho falta, y yo creo que hay que reconocer que eso creo que no tiene solución, porque ese nunca fue Sebastián Piñera. Nadie eligió a Sebastián Piñera por eso, ninguna de las dos veces, y claro, hoy día esas condiciones habrían sido extraordinariamente útiles. Pero yo creo que aquí también, o sea, el país lo ha pasado muy mal, ha sido muy grave lo que ha pasado, pero no tenemos el contrafactual de qué pudo haber pasado si es que los militares, en vez de haber salido el día que salieron, hubiesen salido 3 días después. Quizás no habríamos tenido 25 muertos, sino que habríamos tenido 150 muertos. ¿Qué habría pasado si en vez de los militares de salir, como salieron, con la actitud que salieron, hubieran salido como salieron los militares históricamente en este país? Quizás no habríamos tenido 25 muertos, habríamos tenido 300 muertos. Entonces, aquí nadie puede decir que esto ha sido, digamos, un paseo por el campo. Ha habido mucho sufrimiento. Yo creo que el gobierno y el presidente han tenido errores serios. Yo creo que la frase de la guerra fue muy desafortunada, y muy desafortunada especialmente porque aquí había habido un acto terrorista, pero sobre ese acto terrorista la gente masivamente se sintió, en una cosa difícil de interpretar, como movilizada por lo que veía. Y cuando el presidente dice estamos en guerra, yo creo que mucha gente siente esto es contra mí. Claro. ¿Ah? Y eso fue un error muy serio. Pero el país ha seguido funcionando con mucha dificultad, y yo creo que dentro de las habilidades que tiene Sebastián Piñera, las ha puesto al servicio de esto. Y también hay que recordar que en la política estas cosas uno no elige entre ideales, porque si no estuviese Sebastián Piñera, el presidente habría sido el señor Guillier. Y el señor Guillier... ¿Estaríamos regios? Pues no tendríamos ningún problema. A mitad de camino, él dijo que bueno, que que él habría renunciado y que se habría ido. Entonces, yo creo que todo lo que dice Jorge es verdad, pero yo creo que también aquí hay méritos que no se le reconocen al presidente. Pablo Larraín, economista, Jorge Pirincho Navarrete, abogado, conversando esta mañana con nosotros aquí en ¿Quién lo diría? Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Infinita y Mega Plus. Gracias a usted. Muchas gracias Ojalá a usted. sea un día tranquilo. Ojalá. Si no es culpa nuestra. Visto que la última vez vinieron el 18 de octubre. Gracias. Gracias, que esté